Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Feliz viernes. Ya entramos en el mes de junio. Ya se fue la primera semana de junio. Increíble, ¿verdad? Cómo se está yendo el tiempo. Hoy tenemos un día tranquilo en noticias, relativamente tranquilo. De hecho, los truenos y los relámpagos vienen de Washington. No para nosotros, sino para lo que ha sido una semana probablemente la más dura de Donald Trump en estos 4 meses y pico que tiene de presidencia. Trump está corriendo contra el reloj porque tiene un plan presupuestario que fue aprobado por un voto en la Cámara y que está atascado en el Senado. Y ese plan presupuestario es gran parte de lo que es la agenda republicana hasta las elecciones de medio término en noviembre del año que viene. Y hay 4 o 5 senadores conservadores que quieren, como Elon Musk, más billones en recorte, y Trump no da su brazo a torcer porque dice que le costaría todavía más. La postura de los conservadores y de Elon Musk es que ese paquete presupuestario metería 1 trillón más a la deuda de Estados Unidos que no puede aguantarla. Y eso se da justo en la semana del divorcio entre Donald Trump y Elon Musk, que ha sido un divorcio sangriento por demás. Aparentemente ambos se dieron cuenta que aún siendo adversarios ahora, fueron mingos hasta hace unos días, ambos se necesitan. Y pararon el tiroteo. Eso debilita en cierto sentido a el presidente, porque le da aire y ínfula a aquellos senadores que están empecinados en bloquear. Así que no ha sido en bloquear el proyecto de reconciliación presupuestaria. No es cáscara de coco y se le dificulta. Por otro lado, las cosas no están yendo como Trump hubiera querido. Además de tener atascado en el Senado la reconciliación presupuestaria, Putin, que ha sido su protegido, rehúsa sentarse a pactar con Ucrania y a terminar con la guerra, y está bombardeando todas las ciudades civiles de Ucrania. Y esto para un presidente que prometió que en 24 horas después de electo ganaría la paz, pues ciertamente Putin lo ha hecho quedar muy mal. En Israel, Netanyahu hace lo que le da la gana, está loco por meterle una bomba atómica a Irán. El presidente Trump quiere lograr un detente con Irán y lograr que Irán no desarrolle bombas atómicas, pero mientras tanto Netanyahu le mete presión bombardeando a Gaza y tampoco quiere entrar. Nadie quiere la paz. Por otro lado, no ha logrado firmar un solo acuerdo de aranceles, y aunque los chinos dijeron que se van a reunir la semana que viene en una segunda ronda de negociaciones, está bien lejos, bien duro. Probablemente el acuerdo de aranceles más difícil va a ser con China, que es la potencia mundial. La economía empieza a retroceder, y aunque los números del desempleo permanecen en 4.2% y hay nuevas plazas creándose, todavía hay indicios de una desaceleración. También hay una situación
con la situación inmobiliaria. Hay un excedente de casas y de propiedades. Los costos, primero los altos intereses, los altos costos de construcción y la inflación que estuvo hasta los otros días hace más difícil la compra de casa. Por lo tanto, estamos yendo a un momento donde la burbuja inmobiliaria empieza a explotar. Trump hizo un SILA y ordenó investigar las acciones de la firma automática, la maquinita que hace la firma del presidente bajo Biden. Así que ha sido una semana bastante difícil. Aquí en Puerto Rico, pues obviamente lo que ha dominado la semana, la folloneta de la semana, que ya pasará, es la cuestión de la entrega de las fichas de conductores indocumentados ante una orden federal de producirlas, y eso es otro de los temas que tocaremos hoy. Por otro lado, la primera noticia que tenemos, que nos afecta a todos, pero que es realmente un indicio de lo que está ocurriendo en todas las demás oficios y profesiones. Y debo decirles una cosa, parte de los grandes errores que cometieron los dos partidos mayores en términos de la educación postsecundaria durante la década de los 70, 80 y 90 y este siglo, y que le han metido todo el dinero a las universidades y a la educación universitaria y abandonaron las vocaciones. Y no se dan cuenta que las vocaciones son el espinazo de nuestra economía. Ya antes estaba la Escuela Vocacional Miguel Such, todavía debe andar por ahí, pero en realidad las artes industriales, como les llamaban antes, se dejaron de educar y nos hacen falta electricistas, plomeros, albañiles, expertos técnicos de refrigeración. Nos hacen falta personas diestros en máquinas pesadas. Todo este tipo de situación que en un momento dado lo ocuparon precisamente muchos indocumentados que trabajaron en nuestra industria de construcción. Y cuando Sila Calderón mató la industria de la construcción, pues mucha gente dijo, ¿para qué yo voy a estudiar una vocación, un oficio, que es lo que se le llamaba, si no hay donde trabajar? Por lo tanto, muchos trabajadores de cuello azul se trasladaron a Estados Unidos, donde se paga muy bien la construcción, y en Puerto Rico, no habiendo construcción, pues no hay mucho. De hecho, ahora falta mano de obra para la reconstrucción de la infraestructura de la isla, y entonces no tenemos los técnicos. Bueno, la cuestión es que los gobiernos coloniales de los dos partidos cometieron ese terrible error de abandonar el entrenamiento de los oficios. Y hoy nos informa a la prensa una noticia que es algo similar a lo que hemos visto con las enfermeras y enfermeros, con los médicos, con los tecnólogos, con profesionales, con policías, con maestros, y es que estamos en vías de quedarnos sin plomeros. Los plomeros, usted no sabe cuán importante es un plomero hasta que se le tapó el inodoro y se le inundó la casa. Usted no sabe lo importante que es un plomero, y en la vida, por lo menos 1 o 2 veces al año tenemos necesidad. Se me tapó el inodoro, tengo aquí y hay que llamar el plomero allá. Bueno, pues lo que quedan en Puerto Rico son apenas 900 colegiados. Pues hay que colegiarse, hay que tener una licencia. Y el 70%, óiganme bien, de esos 900 plomeros tienen más de 65 años. Y lo que estamos sustituyendo, o sea, lo que está entrando al colegio este año es 20
20. Póngale usted que sean 50, eso jamás va a cubrir. Y esto es el abandono de las vocaciones y es un reflejo de lo llanita que está la economía puertorriqueña, porque las vocaciones son el cimiento de todo progreso económico. Y si no tenemos esos expertos que se necesitan, usted dice, es que plomero me cobró 90 pesos o 100 pesos por venir aquí. Claro, hay dos tasas. En el área metropolitana le pueden cobrar 100 pesos o 90 pesos, pero un plomero en el medio de la isla le cuesta menos, 75, 60. ¿Y usted cree que eso es caro? Vaya a los estados para que usted vea lo que cobran por los oficios. Como mínimo, un handyman, $300. Como mínimo, una visita de plomero, 150 pesos. Y aunque le haya tomado 15 minutos de destapar, ¡pap!, se acabó. O ponerle el puerquito al inodoro, se acabó. Y es nuevamente, ¿por qué se van a Estados Unidos? Porque en vez de ganarse 40 o 50 mil dólares en Puerto Rico, se pueden ganar 2 y 3 veces esas en los estados. Y entonces se nos van, y entonces no se colegian, y entonces no salen, o se entrenan afuera. Y desafortunadamente, ahí estamos. Así que esta noticia, que parece ser insignificante, es otro acento más de lo que ha sido el Puerto Rico abandonado. El Puerto Rico que se ha quedado atrás y atrás y atrás y atrás. Pero mire cómo son las cosas para que ustedes vean cómo es el mamamelchoreo puertorriqueño. La portada hoy del Nuevo Día: para siempre las obras en la PR30. Aún reconociendo el malestar de los conductores por los continuos tapones a causa de los trabajos de rehabilitación de carreteras, el Departamento de Transportación advierte que estos son necesarios y en realidad nunca culminan. Construcción sin fin en la PR30, nos dice. Y el pobre, allá va el pobre secretario Edwin González Montalvo a tener que decir y explicar: miren, señores, estamos no solamente tapando rotos, eso es un expreso que va desde Caguas hasta Humacao. De hecho, va casi hasta Yabucoa. Y lleva décadas abandonado. Y ustedes nos han criticado porque no tapamos rotos. Ustedes nos han criticado porque las autopistas están en mal estado. Y ahora hemos conseguido de los fondos de reconstrucción dinero para ir restaurando esa autopista a como debe. De hecho, se está preparando, porque no se puede privatizar autopistas o el equivalente de autopistas hasta tanto no se haya reconstruido con los fondos federales. De eso se trata. Pero como el dinero no baja como maná del cielo, se hace por etapas. Y se hace milla a milla. Esta vez están trabajando en un tramo donde están metiéndole 43 millones. Es muy probable que cuando terminen habrán de invertir entre 600 millones y 850 mil millones federales, mayormente. Pero, ¿y qué están haciendo? Bueno, pues no están tapando hoyos con bitumul, que cuando caiga la primera lluvia se fue. Están cambiando losas. Ustedes recuerdan, eso es lo que hacen en el Expreso de las Américas. Losa es una pieza enorme, gigante, de hormigón que se pone en la carretera. Hay que tumbarla. No, esto no es meramente escarificar. Se escarifica el asfalto. Hay que taladrarla y empezar de nuevo y crear nuevas losas para que dure. Están haciendo ampliaciones de las salidas. Están metiendo vallas de seguridad. Están reemplazando
una serie de letreros, todo ese tipo de cosas. Lo que es loco es que el gobierno tenga que justificar que está el que esté reconstruyendo una autopista porque están molestos los conductores. O sea, es palo si boga y palo si no boga. Si no arreglan la carretera, no hay luminaria, no hay hoyos por donde quiera, te pelan. Y si entonces empieza la reconstrucción, pero la reconstrucción debido a que los fondos federales se pagan poco a poco, toma tiempo y es por etapa, entonces también estás mal porque se molestan los conductores. Miren, cuando yo tenía 20 años más o menos, se terminó de construir la autopista Ferré o la autopista Las Américas de San Juan a Ponce. Y antes uno tenía que irse por la Piquiña y le tomaba 3 horas llegar de San Juan a Ponce. Hoy ustedes se ponen 1 hora y 10 minutos. Eso fue en los 70. Ya para los 80, ya la autopista tenía problemas. Y empezaron la reconstrucción de la autopista Las Américas, todas las administraciones, la de Romero, la de Rafael Hernández Colón, la de Pedro Joselló, todas. Y todos los que tenemos que ir o teníamos que ir, yo tenía que ir al tribunal continuamente a Ponce, siempre había un tramo del Expreso Las Américas, que pueden ser 70 millas, en construcción. Pero vaya al Expreso Las Américas para que usted vea. Del Expreso Las Américas, o lo que es el Luis Ferré, ¿verdad? Bueno, es hasta Montelledra, Luis Ferré. Pero del Expreso Las Américas, entre Montelledra y Caguas, ¿cuántos no se han echado en hacer todas las mejoras que llevan? Y todavía siguen. ¿Por qué? Porque las carreteras requieren mantenimiento continuo. Y mantenimiento significa cejar carriles, meter puercas, sacar losa, sustituir. Eso es toda la vida. Es mantenimiento. Es como el carro. Usted el automóvil tiene que llevarlo al dealer cada 6 meses o cada año. Tiene que cambiarle el aceite y los filtros y tiene que parar. Pero es realmente una barbaridad que el titular del Nuevo Día sea para condenar al gobierno porque los conductores se molestan porque se está haciendo lo que hay que hacer. Entonces después dicen, Jennifer no ha hecho nada. Pero ¿cómo que no ha hecho nada? Si cuando hace o no lo reportan o la pelan. Lo que me trae al próximo tema, que es el gobierno hoy fildeando para atrás, defendiéndose por haber cumplido con un mandato federal, con un subpoena de ICE, que tienen jurisdicción exclusiva sobre inmigración, y haber entregado los documentos de la identificación de los 6,000 conductores que Alejandro García Padilla legalizó sabiendo que no podía legalizar, pero lo hizo a lo PPCO, porque eso es Alejandro. Y entonces el gobierno justificando el que haya cumplido con la ley. Pero, ¿qué es eso? Pero la prensa le exige y los populares le exigen. No puedes cumplir con la ley. Tienes que parártele de frente al gobierno federal y decir, Trump, eso no se puede hacer. Yo no te voy a permitir hacerlo. Ajá. Cuéntame. Y dice el Nuevo Día en la página 8, es que la verdad que estos Ferrer Rangel son unos generales, son unos vaqueros malabaristas. Si se incumple con la ley, presos van, son unos corruptos. Pidan una investigación federal. Y si se cumple con la ley, los pelan. Este es el titular. Amparándose en que Puerto Rico es una jurisdicción de ley. Perdónenme.
Eso no es amparándose. Es como si fuéramos una jurisdicción, esto es un ordenamiento de derecho, me estoy defendiendo porque es un ordenamiento de derecho. No, eso no es amparándose. Es diciendo que se está cumpliendo con la ley. Pero para el Nuevo Día no, porque hay que seguir con el chicle. El secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, justificó. O sea, para cumplir con la ley, el gobierno justifica. Justifica. No, no es justificación. Se explica la política pública porque ese es el ordenamiento de derecho. No lo estoy justificando. Yo juré cuando llegué a la gobernación respetar las leyes y las dos constituciones. De eso que se trata. Leyes federales, estatales. Eso no es justificación. Eso es un deber ministerial del gobierno. Pero el Nuevo Día los pone como si estuvieran acusados por haber entregado a ICE con una orden, un supina. Entrégame estos documentos. Imagínense, desde enero. Entonces, ustedes saben que Agapito formó aquí el lío y todo esto es terrible, son el diablo, tienen que ser excomulgados de la iglesia, esto es terrible, deben pegarle un tiro a la gobernadora, o sea, lo que sea, porque así de salvajes son. Entonces, allá sale Huevich. Y Huevich le dijeron, mano, tiene que hablar algo, no sea tontejo, estamos aquí cubriendo el fuerte por ti, te dije algo. Y allá va el Huevich y monta un teatrillo de feria en el Senado para protestarle al gobierno federal el que le haya exigido a Puerto Rico el entregar las fichas de los conductores indocumentados que hay en Puerto Rico y para condenar la acción salvaje de Jennifer González de haber hecho valer la ley. Pero entonces, en vez de hablar en inglés, que es el idioma de curso del gobierno federal, idioma oficial ya, porque así está puesto por la orden ejecutiva del presidente, él habla en español para que no lo entiendan. Y monta un show para acá, mira. ¡Qué fuerte soy yo! ¡Qué tremendo! Me le enfrenté a Jennifer González frente al Congreso. Pero sí, ¿qué diablo? Nadie entendió un carajo de lo que hablaba. Y entonces pretende que el chiste se cuenta solo, porque los congresistas que vieron eso tienen que haber, este está politiqueando. Este tipo es un charlatán. Pero en Puerto Rico, no, hay que publicarle la noticia. Mira para allá qué clase de Huevich más fuerte este, que fue y condenó la acción en español. Del partido de los cipayos colonialistas, del partido entregado, del partido que los engañó a ustedes y le dijo que esto era lo mejor de dos mundos y que Puerto Rico era un estado, era libre y era asociado, del partido que entregó a Puerto Rico con promesa, ese que no ha sabido defender al puertorriqueño y que lo que ha hecho es servir de rémora y de jetranca a que este país sea o libre o sea un estado soberano, se para en español para que nadie lo entienda. Es como ponerse una capucha. Y él se cree que somos todos tan tontejos de creerle la patraña. Esa es la ridiculez a lo que hemos llegado. Y aquí la prensa viva. Es un genio. Es un genio. Ay, madre de mi corazón. Si el Huevich fuera el huevo de los 3 golpes dominicanos, serían 3 golpes
sin mangú, sin cebolla, sin tostada y sin carne. Y lo único que daría es el huevo pelado. Eso es terrible, pero ese es el Puerto Rico que vivimos hoy. O sea, el patrón de noticias de hoy es que el gobierno lo ponen a la defensiva por respetar la ley, por construir carreteras, porque es que no hay manera. Eso les demuestra a ustedes la mala leche que hay en Puerto Rico y las razones por las cuales nunca vamos a poder echar para adelante. Porque cuando se respeta la ley y cuando se hacen las cosas como se tienen que hacer, también los pelan. Y la gente dice, no, qué terrible, qué gobierno más malo, mira para allá, construyendo autopistas y la gente endiabla en el tapón. O qué gobierno más malo, cumple con una ley federal para proteger a Puerto Rico también, porque si Trump declara que esto es un lugar santuario, nos pela a todos. Esas son las cosas que hay en el divino país nuestro. Vamos a hacer la pausa. Me dice Paco Pepe Rodríguez, que siempre está pendiente, el Expreso Las Américas la hizo su abuelo, Tito Castro Construction, y que siempre dijo que fue un error hacerla en concreto. Bueno, yo no soy ingeniero, yo no sé si es mejor el bitumuro o el concreto. Yo sé que las carreteras de Puerto Rico estén construidas en bitumuro o en concreto, siempre se están arreglando. Todos los caminos. Porque el clima nuestro, el calor, todo esto, los propios temblores de tierra hacen que se rompan las carreteras. Hay 3 millones de carros. Ya ustedes saben, esas cosas pasan. Bueno, vamos a la economía. Y aquí Paco Pepe sí va a estar interesado. Y de hecho, próximamente vamos a tener el resumen económico que siempre hacemos para ustedes 2 veces al año. Las quiebras aumentaron 6.4% en el 25. El total de casos en 5 meses subió a 2.502. Y el renglón más afectado, por supuesto, el de los restaurantes. ¿Por qué? Bueno, porque la gente con la inflación aguantó el bolsillo y los alimentos en el último año se treparon 14%. En el año anterior los alimentos se habían trepado cerca de 16%, suben 16 y 14%. En 2 o 3 años nada más vale el alimento una tercera parte más, sin contar la mano de obra, porque también hay que pagar más. Ahora, cuando usted viene a ver, usted lo está viendo en el supermercado todos los días, lo está viendo cada vez que va a un restaurante, aún el fast food, usted sabe cómo se ha trepado. Así que los restaurantes son los más afectados y el que no puede sobrevivir ni adaptarse tiene que irse a la quiebra. Por otro lado, nos dice el Vocero hoy, página 21, dice: el consumo da señales de recuperación, aunque persiste la contracción en el valor y en el volumen. Pues entonces no hay recuperación. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que pueden ser las mismas ventas, pero recuerden que hay un factor de inflación enorme, por lo tanto, si son las mismas igual que el año pasado, pues se compra menos con más. Este año, pues, esto es consono con la cuestión de las quiebras también. La encuesta Nielsen revela la estabilización de la inflación a 2%. Bueno, ese cuento de la estabilización de la inflación a 2% no se le pueden hacer ni a usted ni a mí. ¿Por qué? Porque cuando usted va al supermercado, usted sabe, si la gasolina está menos, está mucho menos, está probablemente 25% menos que hace un año. Pero ¿sabe qué? Yo le pregunto a usted, en el restaurante, en el supermercado, en la farmacia, en la tienda, le bajaron 25%, ¿verdad que no? No, se lo aumentaron. En el 2014 las ventas en volumen cayeron 3%, de manera que las ventas en volumen 3%,
y en valor 1.3%. Y vamos por ahí, más o menos. Una vez se ajuste por la inflación, vamos por ahí. Los precios se han estabilizado. Bueno, no tenemos la inflación rampante de 8 o 9% de hace 2 años, pero ciertamente sigue subiendo. Y el problema es que el dólar, el ingreso suyo, lo que usted y yo ganamos, se achica todos los días más y más. Así que esa es otro de los detalles que hay, y quiero empezar con eso porque es el sentir de la calle. O sea, eso está en la calle. Obviamente Jennifer González no tiene absolutamente ninguna responsabilidad por el costo de la vida ni por la guerra arancelaria, pero tarde o temprano, si esto continúa deteriorando y la gente se ve apretada, siempre la culpa se la echan al gobierno. Así que empiezo con Breida y con Alfonso y con Alan. Adelante. Bueno, Breida y Alan vienen de camino, no han llegado todavía, pero los saludamos. En cuanto lleguen, se unen al panel. Mira, yo voy a tener que poner una línea de un memorando de ahí sí para acá, bueno, del centro médico para aquí, para Noti1, porque es que todos los días... Yo tengo que decir que yo estaba cerca, pero la realidad es que normalmente los tapones influyen mucho, ¿verdad? Y a veces uno puede salir a las 5 de la tarde un viernes y llega aquí a las 5 y cuarto. Pero viernes. Y a veces el viernes se sale a las 2 de la tarde después del lonche largo. Bueno, pero hay gente que no. Y entonces hay veces, hay veces que uno puede salir a las 5 de la tarde y llega aquí a las 5 y cuarto, pero hay veces que uno sale a las 5 de la tarde y llega aquí a las 5 y 40. Y por ahí bueno, yo siempre trato los viernes de cogerlo más suave, ¿sabes? Y Alan viene de camino, así que nada. Pero mira, yo creo que lo que tú traes son unos puntos bien importantes, y a mí me parece que lo que la gente no entiende, y yo creo que es importante a la hora de establecer cómo lo que está pasando afecta a nuestros bolsillos, es que tú puedes decir, mira, un estudio puede decir que la inflación se estabilizó en 2%, pero eso no quiere decir que en el bolsillo del puertorriqueño, porque hay lo que se llama el trickle down effect, ¿verdad? Que es que puede ser que los productos se hayan estabilizado en 2%, ¿verdad? Que estén 2% o que lleven meses estando 2% más caros, pero todavía en lo que eso llega al consumidor, en lo que eso llega al puertorriqueño común, hay un espacio de tiempo en lo que no se ve, ¿verdad? Que no necesariamente se ve en el bolsillo del puertorriqueño. Y yo pienso que lo que estamos viendo todavía ahora son los rezagos de lo que fueron los altos niveles de inflación que hubo específicamente, ¿verdad?, en los primeros meses del 2025 y que vienen arrastrando desde el 2024. La realidad es que yo puedo hablar por experiencia. Yo vivo solo, cuando voy a hacer compras, yo literalmente compro alimentos para hacer comida, o sea que no compro alimentos de lujo, ni tampoco compro cosas que estén a sobreprecio, y como quiera, yo soy uno que semanalmente no gasto menos de $60 cuando voy a hacer compras. Eso es sin hablar de las veces que uno come en el fast food, o que uno, pues, porque está en la calle, pues se para a comer en un restaurante, o porque, por ejemplo, nosotros los abogados llevamos a clientes a comer, ¿verdad? Como parte de lo que hacemos. ¿Cuánto te sale una mixta ahora mismo en la cafetería? No estamos hablando de un restaurante de lujo ni nada. No, es que 12 pesos, 10 pesos. Ahora mismo, sí. No hay, si tú te comes lo que tú conoces como una mixta, que es arroz, habichuela y bistec, o arroz, habichuela y chuleta, no hay ningún sitio que te dé esa comida por menos de 10, 11 dólares. O sea, y eso es un buen precio. Más el refresco. El refresco es aparte. O sea, ya esa dinámica de lo que había en el Obrero, incluía el refresco. Que incluía refresco por 7 o 6 o 7 dólares, ya eso poco se consigue. Así que definitivamente, ¿verdad? Y yo creo que hablo por mí y por Breida, nosotros que dependemos muchas veces de llevar a almorzar a clientes, de estar consumiendo en la calle, más allá de lo que se gasta en la compra, que la realidad es que en la compra diaria, bueno, te digo yo, o sea, literalmente, cuando yo digo que yo personalmente compro alimentos, literalmente es carne, como uno dice, algo para mezclar, ¿verdad? Agua, o sea, cosas necesarias. Y uno como quiera gasta 65 dólares a la semana. Imagino, yo no quiero pensar en las familias, o sea, en las familias que tienen que estar
que de 3, 4 personas, ¿cuánto están gastando a la semana? O sea, por encima de eso, nosotros tenemos que muchas veces comer en la calle y estamos hablando de que en ningún momento tú gastas menos de 15, 16 dólares en la calle por comida por persona. O sea, y como tú dices, estamos hablando de ir a la fondita de la esquina. Si te vas a un restaurante un poquito más upscale, gastas más. Así que... Pues mira, Dávila, qué bueno que estamos hablando de esto. Yo te puedo decir que lo que antes le llamábamos una mixta, arroz, habichuelas, una pechuga o un bistec o cualquier otro tipo de carne, no te baja de 14, 15 dólares realmente. Y eso es en lugares normales. Y esta noche, si vas a cenar con tu novio... no. Entre los dos, 100 pesos. Eso es otra cosa. Con una copita de vino, 100 pesos. Exacto. Entre los dos. Si te tomas Sí. por ejemplo, un cóctel o una copita de vino, entre 2 personas, 100 dólares. Eso Sí. es fácil. Pero te tengo que decir, Dávila, cuando aquí tú sales los fines de semana, todos los restaurantes están llenos. Tú tienes Sí. que hacer reservación. Eso Y eso es es una realidad. Eso es una realidad. Yo te puedo decir que yo sí lo que he notado, a mí me gusta mucho cocinar. Lo que pasa es que realmente durante la semana pues se me hace un poco difícil, Claro ¿verdad? que sí. Porque estoy todo el día, que si el tribunal, que si las vistas, que si los clientes, que si... Es muy complicado. Y a veces lo que yo noto que muchos profesionales estamos haciendo es que pues hacemos unas compras tal vez más pequeñas para pues mira tú el sábado, el domingo comes o El tal desayuno, vez, que siempre exacto, uno va a para hacer el en la casa. desayuno. Yo siempre desayuno en mi casa, siempre. Pero el almuerzo es inevitable, tengo que comer en la calle porque tengo que ir a la oficina, tengo que ir al tribunal. Así que, pero yo creo que mucha gente está haciendo eso, pero eso no significa, Dávila, que la gente está dejando de ir a restaurantes. Los restaurantes siempre están llenos. Yo no sé si tú piensas eso, Falfo. Yo siempre los veo llenos. Sí, definitivamente, y yo creo que por eso es que hay unos elementos, Dávila, cuando tú haces tu análisis, que parecen confusos o que parecen autoexcluyentes, pero la realidad no. El puertorriqueño sigue consumiendo, como dice Breira, el puertorriqueño sigue yendo a restaurantes, sigue gastando en asueto, definitivamente. Porque nosotros nos regateamos en comida. No, en comida, Lo último oye, que se corta es la comida. el puertorriqueño no regatea ni en comida ni en alcohol. Vamos Ni a en hablar con la alcohol. verdad. Exacto. ¿Sabes? Uno tiene que hablar con la verdad, ni en Eso es comida ni en cierto. alcohol. Eso es cierto. Entonces, cuando tú, ¿verdad? Cuando tú ves, pues definitivamente, ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? La realidad es que nosotros tenemos una cultura consumerista. Y a veces los puertorriqueños prefieren ir a comer a un buen restaurante que pagar la casa, lamentablemente, o que pagar el carro. Entonces, cuando se unen esas cosas, cuando tú tienes que sacar más de tu bolsillo para hacer la compra, para ir a comer a un restaurante, pues entonces ahí es que tú puedes ver cómo cuando tú ves los indicadores, pues sí aumentan las quiebras. Claro que aumentan las quiebras porque el puertorriqueño gasta más en el asueto, quizá muchas veces antes que cumplir con sus obligaciones, y no estoy diciéndolo, estoy diciéndolo porque lo hemos hecho todo. O sea, a veces ese dicho de que la última la paga el diablo nos ha tocado, o sea, Que no en es algún cierto, momento que no es cierto. pero lo hemos hecho todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves el aumento en precios con la realidad del puertorriqueño, pues definitivamente yo puedo entender por qué quizás en un estudio te dice, mira, el consumo se ha estabilizado o el consumo da indicios de recuperación, pero las quiebras están aumentando. ¿Por qué? Porque en la escala de prioridades del puertorriqueño, para bien o para mal, el consumo está por encima que cumplir con sus obligaciones mensuales. Y eso puede generar unos indicadores que parezcan, ¿verdad? Que parezcan contraintuitivos, pero la realidad es que esa es la realidad de Puerto Rico que estamos viviendo. El escudo de Puerto Rico, del corderito, lo deben cambiar y esa letra Y poner que dice, un Amazon. Juan es su nombre. Juan es su nombre. Debemos votar eso ya. Y en vez, el lema de Puerto Rico debe ser la última que la pague el diablo. Es que sí. Esa es la teoría. Con esa, así vivimos. Sí, pero Vivimos la Dávila, última que la pague el diablo. la realidad es que hacer compra en el supermercado
Hoy en día tú notas, la diferencia es abismal. Y yo concuerdo con Falfo. Yo no me quiero imaginar las familias que tienen niños. Sí. Vamos a hablar de los adolescentes. Que comen más. Que comen, que los niños y los adolescentes comen mucho y muy seguido. Y tienes que tenerle que si galletas, que si bizcochos, que si... Yo no me quiero imaginar una compra de una familia que tienen, por ejemplo, 2 niños o 3 niños. Sí, una familia de 4 personas. Porque que una familia normal en yo Puerto me Rico. puedo gastar en una compra para mí $300. Y Así fíjate con 2 otra o 3 cosa. cosas. Esta guerra de los aranceles, que como mínimo es 10%, te va a aumentar el costo de productos que son mucho más baratos, buenísimos, por cierto, que pueden venir de República Dominicana, que pueden venir de México, que pueden venir de Colombia, como las tarjetas, las galletas estas nuevas, que no nuevas, sino parecidas a las Ritz, pero valen mucho más baratas. Ese tipo de aumento se va a reflejar donde quiera. Se va a reflejar porque los supermercados en Puerto Rico, con los tratados de libre comercio, fueron a buscar productos latinoamericanos. Les salía más barato que los productos de Estados Unidos. Bueno, pues ahora quien paga eso es el consumidor, desafortunadamente. Y los restaurantes, que son los más que han cogido el golpe, porque el precio, la inflación más grande ha venido en el sector de alimentos. Ahí sí, ahí botaron la bola completo. Pero yo, por ejemplo, se lo puedo decir aquí mismo, antes yo conseguí un galón de leche por $3.25, $3.50. Ahora está en $4.25, $4.50. Y el galón de leche en Puerto Rico, que ya no es un galón completo, está en ¿cuánto? $7 y pico, ¿verdad? Casi $8. Casi $8. Casi $8. Pues, Y si es una leche, por ejemplo, de estas leches que son UHT. que duran más, De larga Sí. duración. esas son más caras. Esas son más Bueno, caras. la última vez que yo las vi estaban acá como a 1.80, a 1.90. Mira para allá. Allá digo, ya deben y- estar en cerca de 2.50. Y la UHT Eh, está como en 2 y pico ahora mismo. Por eso. Y la Este- UHT es la que llega, es la que se compra en esta época, porque usted, en caso del huracán, tan pronto llega junio, usted se apertrecha de leche UHT por los próximos 3 o 4 meses, porque esa no necesita refrigeración. Pero por lo menos Dávila, hasta que es se que abre. una lata de salchicha te cuesta casi $1. Una lata de salchicha. Y no me diga de corn beef. Oye, Y te estoy hablando, a veces dicen, no, esto es un especial y son 3 por $4. no, Algo corn, así. corn beef ahora es comida de rico. Sí, sí, O igual sea, que el spam. el corn beef- Hasta el spam, imagínate. Por eso, y la jamonilla es comida de rico. La jamonilla. Pero mira, te digo algo, como dice Breida, o sea, literalmente, yo hago compras semanal. ¿Por qué? Porque como uno vive solo, a mí no me gusta comprar demasiado, porque a veces las cosas se dañan. Y literalmente, uno, para desayunar, varios cortes de carne o varios tipos de carne, o sea, carne, y no estoy hablando de steaks, estoy hablando que a veces Jamón. uno compra jamoncito, la carne molida que uno la hace en un minuto, las pechugas de pollo que vienen congeladas, Exacto. y uno para tenerlas como y mixtura, o sea, pues arroz, Mira. uno puede comprar un poquito de pasta, qué sé yo, $60, $70 mínimo. Les tengo noticias. Alan se No, Alan montó no ha un llegado carro todavía, eléctrico viene por de ahí. esos. Se montó un carro eléctrico de Elon Musk y Donald Trump le quitó la gasolina. Se quedó varado ahí en el centro médico. Alan. Ahora le descargaron la batería del Tesla. Que siga comprando los Tesla. ¿Por qué? Porque Trump dice, este está con Elon Musk. Lo voy a castigar. Bueno, vamos a hacer la pausa para que ustedes vean lo desconectado que está la política puertorriqueña de lo que es la realidad legal en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de determinar que DOGE, el Comité de Reducción de Gastos, creado por orden ejecutiva de Trump, tiene derecho a retener y a tener acceso de la documentación de seguro social íntima
de cada ciudadano luego de Doge haber exigido los documentos con un subpoena. O sea, una agencia, esto es un brazo de la Casa Blanca creado por orden ejecutiva. Manda un subpoena, una orden de producción de documentos. En el Seguro Social se niegan, Medicare, se niegan a dar esos documentos. Se lleva el caso al Supremo y el Supremo determina que por ser una orden del Ejecutivo, una orden federal, hay que cumplir y hay que entregarle todos los documentos a Doge y Doge tiene derecho a retenerlo. Les doy esto, pues esta noticia está rompiendo ahora mismo, ¿ok? Porque aquí estamos debatiendo si se tenía que cumplir o no, si era discrecional con una orden para entregarle al gobierno federal lo que es la dirección, hombre, hay direcciones de los 6,000 indocumentados que tienen licencia de conducir, cortesía de Alejandro García Padilla, y el gobierno federal lo quiere, usa esa información para determinar quiénes han cometido crímenes, quiénes violaron sus órdenes de deportación para ir a por ellos. Aquí todo se ha formado el lío. No, hay que desobedecer la ley. Ahí no se pueden entregar esos documentos. Ahí está. El Supremo Nacional acaba de contestarle a los ignorantes que aquí, por ser una materia de jurisdicción exclusiva federal, la migración, la seguridad nacional y la frontera, el Estado no tiene otro remedio que cumplir. ¿Llegó Alan ya del cacharro antes de que anda? No. Alan Todavía ok. Alan está dando el trading el Tesla. Yo estoy seguro. Pero Yo le daría un carro chino, que por cierto sale hasta mejor. no digas eso. Alan no puede tener un carro chino. Nunca, Bueno, nunca. aunque yo creo que él quiere un carro chino sí, pero nada. Digo, chino no, japonés, chino no. Mira, pero tú sabes que, Dávila, yo creo que tú traes un elemento bien importante aquí y yo pienso que hay que poner los puntos sobre la IE. O sea, y yo puedo entender, ¿verdad?, la intención loable del gobernador García Padilla al brindarle licencias de conducir a personas que no hayan resuelto su estatus migratorio. Pero la realidad procesal es que quien creó la base de datos para alumbrar Fue él. a los que no tenían estatus migratorio resuelto fue el propio gobernador García Padilla. O sea, el que alumbró y dijo, yo tengo una base de datos de 6,000 inmigrantes que no tienen su estatus migratorio resuelto es el gobernador García Padilla. Entonces, O sea, él fue el que los choteó. él fue el que lo chotea. O sea, y yo no estoy diciendo que esa fue la intención del Yo no gobernador. sabía eso. Pero a mí, ¿Lo choteó en Telemundo o lo choteó aquí en Noti1? por eso, y yo no estoy diciendo que esa fue la intención del gobernador, pero a mí me parece también un poco injusto que ahora le caigan encima a la gobernadora Jennifer González cuando ella está cumpliendo con un requerimiento de información de una agencia federal con jurisdicción en materia de inmigración, cuando la realidad es que quien crea el meollo es el gobernador García Padilla al otorgarle licencia y a tener una base de datos descubrible por el gobierno federal de 6,000 personas que no tenían su estatus migratorio resuelto y que son parte de la base de datos del gobierno de Puerto Rico. Pues miren, si ustedes no saben cómo funciona la colonia y aún con la estadidad, pues tienen un problema, porque la realidad es que quien crea la base de datos es quien expone a esos inmigrantes indocumentados a ser sujetos de procesos de deportación y que su información sea descubrible por las agencias federales que tienen jurisdicción sobre la Pero materia. Falco, ahí tú lo que tienes que entender es que eso ocurre por estar jugando ¿a qué? A la República A la Independiente, República, claro. porque ese es el problema a veces, del Partido Popular, que ellos para unas cosas, no, Estados Unidos, nosotros somos pertenecemos, y sí, los fondos federales, pero la realidad es que también quieren ser el Estado libre. No son el Estado libre no existe. Exacto. Estamos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América. Y que esto
le enseñe a mucha gente de que tengan cuidado con las puertas que abren. Porque yo estoy segura que muchos hermanos dominicanos de buena fe, pensando, mira, pues yo soy un inmigrante ilegal, pero necesito, ¿verdad?, para moverme, déjame sacar la licencia. Ahora mira lo que pasó. Pues por eso es que tú no puedes jugar a la republiquita. Y No lo puedes hacer. Seguro que no. Y vuelvo y digo, yo no estoy en ningún momento cuestionando las intenciones del claro gobernador García claro Padilla. que no. Pero Bueno, a mí lo que me molesta... Yo sí. Bueno, y te voy a explicar por qué. Ideológica. Lo puedo ver. Exacto. Ideológica. Aparte de Sí. politiquería, es la cuestión de crear la cuña del mismo palo. Claro. Vamos a poner al gobierno estadista a que se le moje encima a Donald Trump y lo desobedezca y lo enfrente, y que Donald Trump tome represalias contra Puerto Rico que las va a pagar el gobierno estadista. Eso se llama la cuña del mismo palo. Uno puede entender que los independentistas hagan eso, pero que los cipayos populares se atrevan a hacerlo es una vergüenza, Pero eso porque se los que llama entregaron a egoísmo. Puerto Rico, No. los que entregaron a Puerto Rico con el ELA y posteriormente con promesa fueron los populares. Exacto. No, espérate. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Lo que pasa es que, ¿verdad? Para tratar de ser justo, la realidad es que en el momento histórico donde se le otorgaron estas licencias a estos inmigrantes indocumentados, pues no era fácil prever lo que iba a pasar, lo que está pasando ahora en el 2025. O sea, yo lo que estoy diciendo es que en el momento quizás la intención no era mala, pero quien creaste el problema fuiste tú. Sí. Entonces, a mí me parece risible que quien creó el problema vaya ahora a hacerse el indignado cuando quien alumbró a los inmigrantes indocumentados en Puerto Rico, que como dice Breida, fueron de buena fe a sacar su licencia de conducir, fue el propio gobernador. Entonces, pero la locura nadie de se puede todo sentir esto... indignado. ¿Tú sabes por Mira, qué nadie se puede sentir indignado? Porque al final del día el propio gobernador, dentro de un sistema que él profesa, donde nosotros estamos a merced de los Estados Unidos y donde no tenemos 2 senadores y 5 congresistas para validar los derechos de Puerto Rico, porque yo te digo a ti que, yo te aseguro a ti que si ese supino hubiese llegado a Nueva York por lo menos hubiese hecho algo a nivel congresional para tratar de evitar eso, por ponerte un la ejemplo. locura, no, como quiera, todo el mundo está cumpliendo. No, todo el mundo tiene que cumplir. Todo el mundo está cumpliendo porque si no lo pasan Claro. por la piedra. Claro, pero lo que te quiero decir es que por lo menos ante la nueva política pública, tú tienes derecho, si tuvieses senadores y representantes, a negociar unas cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos eso. Entonces, los colonialistas, como dice Breida, jugando a la república chiquita, Exacto. hacen estas movidas para darle ganar votos en los sectores independentistas, porque también hay parte ahí de la ecuación, y se le olvidan que nosotros somos una colonia y que si nos bajan con el marrón, nosotros ni siquiera tenemos 2 senadores y 5 representantes que pueden decirle al jefe de una agencia, vente y siéntate aquí y dime por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. Ni siquiera podemos hacer eso, porque lo que tenemos es un comisionado residente que ahora se pasa más en Puerto Rico que en Washington D.C. y posteando en Facebook, porque eso es lo que sabe hacer, que ni siquiera puede sentarse allí a ver, y ni siquiera, yo me imagino, bendito, que Es que no el lo van a huevito, escuchar. por eso, bendito, es que, ¿sabes? Con lo que estamos viviendo y con el tipo de comisionado residente que es él, ese muchacho debe estar sentándose allí mirando las paredes en el Rainbow y en los edificios congresionales, porque no creo que tenga ni la capacidad de establecer puentes y lazos con los congresistas demócratas. Así que, pero a mí lo que me preocupa, y la realidad es que, con esto termino mi análisis, es cómo los que crearon el problema ahora se hacen los indignados porque el gobierno de Puerto Rico está cumpliendo con la ley. Es increíble. La locura es que en los dos casos, porque vamos a entrar también con lo de la carretera, en la autopista 30, PR 30, que el gobierno tenga que estar a la defensiva y justificando el hecho de que está cumpliendo con la ley, y segundo,
de que está construyendo y arreglando carreteras. Eso es demencial, pero esas son las cosas que se ven en Puerto Rico, Breida. Dávila, es que, por ejemplo, este tramo, el expreso hacia Ponce y de Ponce para esta área de Guánica, Guayanilla, eso siempre ha estado en construcción. Oye, y es algo que tenemos que entender. Puerto Rico, estamos en el medio del trópico. Nosotros aquí es frío, calor, lluvia, sol, trueno. O sea, todo el clima afecta a la construcción y las carreteras. Pues mira, la realidad es que tú tienes que estar todo el tiempo haciendo reparaciones. Es que eso es entendible. Pero entonces es palo si boga, palo si no boga. O sea, si no las arreglan y dejan el roto y la carretera ahí en mal estado, pues el gobierno no hace nada, no se ocupa. Pero entonces cuando tenemos los fondos, vamos a ponernos a trabajar, a dar el resto y arreglar las carreteras. Ay, es que bendito, pues no, porque entonces hacen tapón. Pero es que, pues, ¿cómo la vas a arreglar si no haces tapón? Es que es imposible. Pero o sea, que tengas que decir, están molestos los conductores. Una de las personas que participan me preguntó, me dice, pero es ¿por qué no construyen de noche? Porque de noche vale 3 y 4 veces más, porque hay que pagar overtime, hay que hacer barbaridades. Eso en la época cuando los perros se amarraban con longaniza de Pedro Joselló, Pesquera hacía eso mucho, pero después lo dejaron de hacer. Puerto Rico está en quiebra y no puede pagar 3 veces el costo lo que vale una obra. Y de esto se lo va a decir cualquier contratista. Aparte de que Puerto Rico hay una falta de 40,000 trabajadores de construcción. Imagínese usted si le dicen, vas a tener que trabajar el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Exacto. No, y oye, y por lo menos se está haciendo en verano, que obviamente el tráfico es mucho menor que cuando estamos en época escolar. Tú sabes que no hay universidades, que la gente sale más tarde de su casa. O sea, que yo creo que es importante saber que por lo menos el gobierno está haciendo las reparaciones en una época donde el flujo vehicular es mucho menor. Así que, o sea, y encima de eso, como quiera, tienen que defenderse. Pero acaba de llegar aquí Elon Musk en su Tesla. En el Tesla, luego de la reunión, buscando cómo cortamos licencias de conducir ilegales. ¡Qué barbaridad, Alan! Alan, pero vamos a hablar esta cuestión de que el gobierno tenga que estar fildeando para atrás por cumplir con la ley y por construir carreteras. Bueno, lamentablemente, primeramente saludos a ti, Luis Breira Falfo, y a nuestra gran audiencia de la Mirilla 2x Noti1. Siempre un privilegio estar contigo y la audiencia. Lamentablemente aquí, pues en Puerto Rico, pues Puerto Rico lo hace mejor, como decía el eslogan de turismo de Luis Fortuño. Precisamente somos una colonia, somos un territorio y como que queremos seguir representando ser una colonia arrastrada, arrodillada, como algunos exgobernadores, pues hablan ahora de que tenemos gobiernos arrodillados, y qué más arrodillado que ser un colonialista y no querer la igualdad para Puerto Rico. Pero pues esto no debe suceder, todos estos temas, yo creo que por eso es tan importante, Luis, por eso siempre decimos que no hay nada más importante ya que el estatus, convertir a Puerto Rico en un estatus, tener ese desarrollo económico sostenido, sustentable, la representación, y empezar a visualizar, a vivir y a pensar como americanos que somos y hacer las cosas con la calidad de vida y como se hacen en nuestra nación, donde luego de un huracán en 2 semanas se levanta un puente, y yo creo que aquí en Puerto Rico todavía en Utuado están todavía viviendo consecuencias de María, entre muchas otras cosas, entre muchos otros lugares, los años que toma levantar cosas que se nos van. Yo creo que tenemos un pueblo de gente tan buena como el nuestra, de gente tan capaz, tan competente, tan determinada, y que somos tan buenos en todo lo que nos proponemos. Ok, pero tenemos que llévame cambiar. al punto. Llévame al punto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se cuestiona lo que es cumplir con la ley y construir carreteras? Porque la gobernadora es Jennifer González, que es una gobernadora estadista y de centro derecha.
Eso es. Si fuera colonialista, nadie opinaba. Si fuese colonialista o independentista No. de izquierda, nadie opinaba. Si fuera popular, nadie estaría protestando. Claro nada más que no. Si acaso los radicales de independentistas. Y si fuera popular, nadie estaría protestando que está construyendo carretera, al contrario, aplaudiéndolo. Esa es la razón, la politiquería detrás de todo lo que existe. Y ha sido así, ha Luis, sido una semana. Luis, Dime. queremos un desarrollo económico, queremos crecer, queremos lograr cosas, pero tenemos un grupo de personas que están en contra de todo y a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, y van a politiquear con populismo todo porque lo que quieren es destruir a Puerto Rico para confundir al pueblo, llegar al poder, y ya tenemos ejemplos como Venezuela, Cuba y Nicaragua, si alguien quiere verlos más claros. Así me decía. Esto le va a hacer daño en la comunidad puertorriqueña, dominicana. Bueno, vamos a empezar. La comunidad dominicana en San Juan no apoyó a Jennifer González. Jennifer González peleó San Juan. ¿Ok? Eso primero. Segundo, vamos a entender también otra cosa. Independientemente de eso, la comunidad dominicana entiende y sabe que donde manda capitán no manda marinero y que aquí quien manda es Mr. Donald Trump y nadie más. Y la Junta de Control Fiscal. Se acabó. O sea, esto, y cuando Donald Trump pide, ya ustedes acaban de ver la determinación de la Corte Suprema en el día de hoy, hay que producir documentos, incluyendo a un comité que no ha sido creado por Congreso y cuyo único poder emana de una orden ejecutiva que hizo Donald Trump. Y hay que entregarle los documentos confidenciales de todos los ciudadanos de Seguro Social. Para que ese es el Estado de Derecho. Y ya está. Y el que no lo cumpla, lo van a pasar por la piedra. Y nadie me ha hecho la matemática. ¿Qué pasaría si nos cortan los fondos de salud? ¿Cuántos puertorriqueños se verían por ser esto? Si en castigo Trump dice esto es un lugar que protege los indocumentados y me obstruye mi trabajo, esto es un santuario, cojan el santuario. Se niega el aumento al año que viene de fondos del PAN, se niega el aumento o el abismo fiscal del plan vital. ¿Cuántas? Y van a ser millones los que se van a afectar, ¿ok? Millones, y la gobernadora tiene la obligación de proteger a todos los puertorriqueños, incluyendo los puertorriqueños dominicanos que viven aquí y que ya son parte de nuestra sociedad y que reciben derechos como ciudadanos o como residentes documentados. Nadie ha visto ese lado no lo ha visto. En la prensa no quieren discutir eso, ni Agapito tampoco. Dávila, ¿tú sabes lo que la comunidad dominicana entiende? La comunidad dominicana entiende que esta semana el gobierno dominicano de un país independiente deportó a 150,000 haitianos que estaban ilegalmente en la República Dominicana. Y pregúntenle si los apoyan, si apoyan eso, o no a entonces, Abinader Poroso. sin piedad. Y le van a decir que sí. Le van a decir que sí apoyan a su presidente. Haciendo cumplir la ley. Haciendo cumplir la ley y vamos, y sabemos, ¿verdad?, las deficiencias que tiene la ley de migración dominicana, que no es como la de Estados Unidos, by the way, de entrada, porque en Estados Unidos es jus soli, donde tú naces es tu ciudadanía, o sea, todavía en Estados Unidos, si tú naces en territorio americano, tú eres ciudadano americano. En República Dominicana es de donde vengan tus padres. O sea que tú pudiste haber nacido en República Dominicana, pero si tus dos padres son haitianos, para el gobierno dominicano tú eres haitiano. Quien te traiga, que te lleve. Exactamente. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, porque tenemos que llamar las cosas en justa perspectiva. O sea, estamos hablando de que esta semana el gobierno dominicano deporta a 150,000 haitianos. Y aquí estamos peleando porque 6,000 dominicanos, que obviamente yo reconozco la aportación no que hace la estamos comunidad peleando, dominicana. Falfo. ¿Qué? Esto es una controversia fabricada por Claro Agapito. que sí, Esto es politiquería. Porque Jennifer Agapito González ha tenido es el dos buenas semanas. El manejador del huevito que ayer montó un show en español en el Congreso como si creyera
que los puertorriqueños y los dominicanos nos chupamos el dedo. Sí. No, y oye, ¿y por qué? ¿Cuál es el asunto? Jennifer González ha tenido 2 buenas semanas. Excelente. Y había que sacar algo, había que sacar punta. Desesperadamente para desmerecer las 2 buenas semanas que ha tenido Jennifer González. Pero eso es que no le va a ganar, eso no le va a ganar un solo voto. Mira, No Luis, le va a ganar un solo voto. Luis, aquí hay algo básico. Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, ¿tú lo has escuchado en algún momento hablar de barbaridades de Puerto Rico contra dominicanos, de discrímenes? Nada, porque no existe, porque lo fabrica el populismo, la izquierda radical, los socialistas salvajes, que no quieren a nadie, pero los utilizan a todos, como utilizan a la comunidad LGTB, como utilizan a la mujer, estas feminazis que nada más critican cuando es alguien en contra de un estadista, un PNP. El presidente de la República Dominicana, que ganó en ambas ocasiones abrumadoramente con más del 54% de los votos, tiene una relación con los Estados Unidos muy buena y con Puerto Rico, y no ha criticado nada porque aquí no se está haciendo nada malo. Aquí hay miles de dominicanos que son residentes o ciudadanos americanos, que son honestos, honrados, trabajadores, que muchos viven en abundancia y prosperidad, que aportan a la República Dominicana desde acá, pero el que está ilegal, aunque sea bueno, está ilegal y está violando la ley. Y el tema migratorio es uno de ley y orden, y lo decía Hillary Clinton, Barack Obama, Bill Clinton, y lo mismo que ellos decían es lo que está diciendo el presidente Donald Trump. Usted tiene que, si quiere vivir el sueño americano, usted se integra, se asimila, aprende inglés y se siente orgulloso de ser americano. El que odia a Estados Unidos, el que sigue a terroristas como Hamas, no puede estar aquí y pretender que lo tratemos bien en nuestra nación y en Puerto Rico. Bueno, ¿y qué les parece el show del huevito en español en el Congreso? Para que nadie lo entienda. Es que esas cosas, usted ve todo el teatro y ¿qué la se gente, puede esperar de un huevito? Son unos genios. El Partido Popular viene para encima, va todo lo que da. No, oye, Dávila. Esto es la misma guasa de hace 80 años. También no hay han que cambiado. ver si eso denota madurez de parte del comisionado residente. O sea, él no está ajeno a la realidad política que se está viviendo a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. O sea, ¿cómo tú te pones con estas cosas? Ay, déjame hablar en español. Mira, en Estados Unidos todo el mundo sabe que aquí en Puerto Rico hablamos español y hablamos inglés. O sea, ¿cuál es la cuestión esta? Estoy aquí, estoy retando a la autoridad. Eso para mí como ciudadana y como electora, no me denota madurez de parte del comisionado para nada. Ninguno. Yo tengo una Pero pregunta. es a pie forzado. Tengo una pregunta, porque no la escuché. ¿Se expresó con acento dominicano? No. Pregunta seria, porque eso es lo que faltaba. Oye, Luis, en su vida ha hecho nada por los dominicanos. Y yo tengo otra pregunta, Luis. El comisionado no residente en Washington, que está reformulando la colonia en Puerto Rico, te pregunto, ¿realmente él representa al pueblo de Puerto Rico? ¿Representa a los americanos residentes de Puerto Rico? ¿Es un perfil que representa realmente a nuestro pueblo? ¿O es nuestra gobernadora, Jennifer González, que es republicana y conservadora, la que realmente representa al pueblo de Puerto Rico? Una persona que viene de abajo, de las escuelas públicas, que aprendió inglés a pulmón y lo habla perfecto de tú a tú, y como se proyectó en el Congreso. No tuvo que estar en los colegios más caros y prominentes, ni en las universidades. Que son muy buenas, y el que pueda estar, qué bueno. Pero qué triste es ver que el que disfruta de todo esto y lo único que hace es defender y representar a la oligarquía de Puerto Rico, venir con estos cuentos cuando no representa a nadie, porque ni siquiera está en Washington haciendo su trabajo. Es un comisionado no residente. Bueno, señores, estas son las cosas que se ven en Puerto Rico, que uno dice es absurdo. Puerto Rico es el mundo bizarro de Superman. ¿Ustedes se acuerdan de el mundo bizarro de Superman? Que eran las cosas al revés. Era bizarro por eso mismo. No, pero yo esa época de Superman no la viví, yo no había nacido. Él es de Spider-Man para acá. Cómic, ni tan siquiera de colección. No, tú no has ido a un Comic Con bueno. Mira, ahora viene te tengo que llevar a un buen Comic Con.
¿Cuál? De Superman. De Superman. Sí, es verdad, Sí, es verdad. buenísima. Por Como cierto, dirían ya que nuestros están hablando hermanos, de ¿es eso, No, yo no no. sabía. No es una mofa. O sea, no, es una mofa. yo amo al pueblo dominicano, yo tengo negocios, trabajo una allá, quiero mucho y tengo vínculos personales y profesionales. Lo que allá. pasa es que yo lo que hago es una hipérbole de la payasada que hizo el comisionado claro. residente en Washington, D.C. Les tengo que decir, bueno, ahorita hablamos de los videos y del streaming y de todas esas cosas. Vamos a la pausa. Noticia que salió esta tarde, Ana Irma Rivera Lacén, que fue muy buena senadora de Victoria Ciudadana y que tuvo a su cargo cuando la debacle del año 2024 se tuvo que encargar de MBC durante los últimos 6 meses. Decidió retirarse de la política y no participar en las elecciones del 28. Ana Irma tiene ya edad de retiro, pero siempre ha estado activa, es buenísima abogada, y esto se veía venir. O sea, el PIB absorbió todo lo que es el movimiento independentista. No hay espacio para el independentismo que no sea dentro del Partido Independentista. Y esto probablemente pierden su mejor ficha. No sé qué creen ustedes, pero yo pienso que es una pérdida para el MBC. Ana Irma sirvió bien a Puerto Rico, es una mujer honrada, íntegra, y creo que es una pérdida grande. Yo espero que el PIB sepa reclutarla y aproveche los talentos de Ana Irma, que todavía está entera y puede brindar muchísimo a la causa independentista. ¿Qué ustedes creen? Mira, yo tengo todas y cada una de las diferencias ideológicas y políticas con la ex senadora Ana Irma Rivera Lacén. Todas y cada una. Pero te puedo reconocer que en su quehacer político y público, ella siempre fue fiel a lo que ella pensaba y siempre legisló para lo que ella pensaba, y eso es loable, eso es importante, y yo reconozco la seriedad que tú le estás, ¿verdad? Que tú le estás imputando y que reconoces de la senadora, porque una cosa es las diferencias políticas, pero yo no puedo decir que una persona no es seria porque piensa distinto a mí. La realidad es que ella, dentro de sus creencias, dentro de su ideología, siempre ha sido bien fiel a lo que cree y siempre ha abordado los temas importantes con un alto nivel de seriedad, aunque yo no esté de acuerdo con lo que ella postule, ni con lo que ella profesa, ni con lo que ella quiere para Puerto Rico, ¿verdad? Y en eso estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que lo importante aquí es, y esto es lo que la gente no habla porque no lo puede hablar, es el daño que le ha hecho Manuel Natal a un movimiento como lo que fue, ¿verdad? Un partido como que fue Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque él fue el que negoció en cuartos oscuros de macharranes con Dalmau la supuesta alianza que a quien único le convino fue el Partido Independentista de Puerto Rico. Y Manuel Natal entregó al partido Victoria Ciudadana porque él entendía, fíjate, porque él entendía que como él tenía posibilidades de ganar en San Juan, cosa que obviamente el electorado de San Juan le demostró lo contrario, él pensaba que como él tenía más posibilidades de ganar que Juan Dalmau, pues entonces cuando Juan Dalmau perdiera, él se quedaba con el partido y se quedaba con la alianza. Y él entregó a todo el mundo y todo el mundo decidió seguirle los pasos a Manuel Natal por el risco. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y la renuncia de Ana Irma Rivera Lacén es producto, a mi entender, de ese análisis de que la realidad es que Victoria Ciudadana se convirtió en un lacayo del Partido Independentista puertorriqueño, y aunque el 95% de los miembros de Victoria Ciudadana eran independentistas, no necesariamente profesaban con muchas de las políticas del PIB, y esto es lo que está pasando ahora. Y ahí es donde estamos con el difunto, porque yo creo que ya en el 2028 ese movimiento no va a existir. Breida. Aquí vemos, ya esta es una de las bajas que están ocurriendo en el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Nada que no pudiésemos prever, creo que esto lo veíamos todos ya desde el resultado de las elecciones pasadas,
Pero yo creo que esto fue algo que ellos se buscaron, Dávila. Cuando tú haces estas alianzas y específicamente cuando la haces con un partido institucional de tanto tiempo como lo es el Partido Independentista, porque esa es la realidad, con unos líderes, ¿verdad? Como es Rubén Berrío, que lleva ahí todos los años de la vida y que él ciertamente sabe lo que quiere y para dónde va. Yo creo que ellos simplemente le vendieron el alma al diablo, Dávila, y ese partido está destinado a desaparecer. Y yo creo que Ana Irma, la licenciada Rivera Lacén, ahora hizo su introspección, ¿verdad? Ese proceso por el que pasan todos los que han aspirado a posiciones políticas en todos los partidos, y ha entendido que realmente un movimiento que estaba en crecimiento, Dávila, porque ciertamente sí, iba en crecimiento, ellos pues tal vez por inexperiencia o por no tener una malicia política, se lo entregaron al Partido Independentista puertorriqueño. Alan. Mira, Luis, aquí hay un tema que es el de la honestidad y versus la deshonestidad. Juan Dalmao, María de Lourdes, Rubén Berrío, el Partido Independentista, un partido deshonesto que juegan con la independencia, son socialistas salvajes, son comunistas y lo niegan, lo esconden, como que nosotros escondiéramos que somos estadistas y que queremos la estadidad, que no lo hacemos y que somos capitalistas. La licenciada Rivera Lacén no tuvo muchos aciertos como presidenta del Colegio de Abogados y pudiéramos enumerar varias cosas, pero no vamos a ir en detalle. Considero que es una mujer seria, tuvo sus aciertos y sus fracasos, pero la realidad es que es una mujer muy inteligente y tanto ella como Bernabe, como principalmente Comida de Perro, Manuel Natal, y ese grupo ideológico socialista salvaje comunista de izquierda radical del movimiento Violencia Comunista, que utilizaron personas que participaban del Partido Nuevo Progresista, algunos, muchos del Partido Popular y hasta independentista, y los engañaron en un movimiento que decían que no era ideológico, pero ahí, si usted no era de izquierda radical, comunista, socialista salvaje, no tenía oportunidad de nada importante. Y la realidad, todos los partidos aquí, aparte del Partido Popular Colonialista Arrodillado y el Partido Nuevo Progresista Estadista, todos lo que tienen es un ciclo de vida de 2 elecciones. Ya el proyecto Dignidad se va, Violencia Comunista va a desaparecer totalmente. Miren inclusive el Partido Popular Colonialista Arrodillado, que no tiene líderes, que está viniendo un muchachito de 32, 33 años, colonialista totalmente, que nos quiere volver a llevar al colonialismo. Así que miren cómo está la política, en vez de ir evolucionando, aparte de un partido estadista firme con un norte estadista, miren lo demás de lo que tenemos en Puerto Rico, que inclusive, Luis, por eso es que vemos columnas de algunas personas que ideológicamente sabemos que son o populares de izquierda o de izquierda, que están llevando mensajes de la fuerza del PNP, porque lo que están buscando es unificar a todo el que no quiere el PNP, a ver si tienen alguna opción con algún candidato en las próximas elecciones. Bueno, vamos a ir. Esto fue una semana bastante buena para el PNP. De hecho, yo entiendo que fue la mejor semana para Jennifer González en mucho tiempo. Jennifer González agilizó los procesos del permiso único de fomento. La gobernadora anunció que están ya en el proceso de recibir las propuestas para la reconstrucción de la represa de Oaxaca a costos de $1 billón. Corrigió el rumbo y el estilo con que brega las relaciones con su partido y obviamente el partido le respondió. Hay una total sincronía entre Fortaleza y el Senado con los nombramientos, al punto de que ella envió 20 más de fiscales, procuradores, junteros y jueces. Tomás Rivera Schatz le aseguró que va a confirmar las nominadas esta semana de Estado, Justicia y Trabajo. La gobernadora inauguró las rutas de la línea Arayet a República Dominicana. El Departamento de la Familia enfatizó que no va a remover niños de indocumentados deportados o arrestados.
relajaron o van a relajar los requisitos para licenciar médicos. Jennifer González terminó admitiendo que el Senado le ha aprobado una cifra récord de nombramientos. Transportación le mete 50 millones a la repavimentación y en la reconstrucción de la PR-30. Esta semana Trump prohibió los viajes y viajeros de Cuba, Venezuela y Haití. Trump le dio 72 millones más para el PAN a Puerto Rico. La Corte de Distrito Federal ordenó al gobierno a incluir el tercer sexo no binario en sus certificados de nacimiento. Revuelo en el Partido Popular por el subpoena federal y la entrega de datos de conductores indocumentados, ¿no? Indocumentados. Fue la folloneta de la semana. Arresto y corrupción del sheriff del condado de Osceola, Marcos López. La Universidad de Yale auspició, presentó una obra de teatro que propone el asesinato de la Junta de Control Fiscal. Pablo José montó un berrinche por la cancelación de barcazas generatrices. Pablo José montó el teatro en español en el Congreso por la entrega de las fichas de los conductores. La venta de casas cayó 8% en la burbuja inmobiliaria. Las quiebras aumentaron 6.4%. La inflación de alimentos excede 6 veces la inflación nacional. Fue 14% el año pasado. El 54% de los boricuas no gana suficiente para comprar casa. Esta semana la folloneta en Estados Unidos fue el escándalo de la pelea, la ruptura, el divorcio de Elon Musk y Donald Trump, y el ELA no tiene plomero. Cójanlo ahí, pongan la semana en perspectiva. Empiecen. Adelante. No, pues empiezo yo. Están tímidos hoy. Mira. Yo no sé, llega esta última hora, es como si se hubieran metido No, están tímidos. cuatro botellas de vino. Alan no quiere hablar de su amigo Elon. Sí, sí. Mira, oíste, Alan no, acuérdate que entre Alan y Elon hay pocas vocales, entonces Alan Elon no quiere y hablar Alan. de su amigo Elon. Que cuando, mira, que al principio eso era Elon para aquí, Elon para allá, ahora Elon se le viró a Trump y entonces no Elon. Sí, Alan, pero no Elon. Ya mismo, déjalo, ya mismo se defiende. Pero mira, yo creo que lo que tú traes al ruedo es importante. O sea, yo creo que ha habido un turning point en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha sido importantísimo y que también demuestra lo que muy bien dicen analistas, que la realidad es que nadie tiene la capacidad de recuperarse si ponemos de nuestra parte que el Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico. Y yo creo que eso es importantísimo porque, como hemos estado aquí diciendo muchos meses, el diálogo, el consenso es importante porque al final del día a quien le damos comidilla es a los que son los enemigos de la estadidad y los enemigos del Partido Nuevo Progresista. Así que ese cambio que ha habido y ¿verdad? Y esa apertura al diálogo de ambas partes, porque yo no voy a poner responsabilidad ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, sino de ambas partes hay que reconocer que ha habido una apertura al diálogo y eso ha sido importante no tan solo en los nombramientos, sino en un montón de cosas e iniciativas que ha podido anunciar la gobernadora, que son importantes para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Así que a mí me parece espectacular. Lo de Elon Musk y lo de Trump, mira, eso era... Ya mismo terminan dándose lengua, ya tú lo vas a ver. Sí, no, fíjate, yo creo que no. Yo creo que no. Yo pienso que esto era una crónica de una muerte anunciada. Nosotros lo mencionamos en enero, que ese matrimonio no iba a durar mucho, porque es como dicen, para no ser sexista, pero dos güeyes bravos en una misma jaula, y esto es lo que estamos viendo. O sea, yo pienso que esto iba a pasar. Estamos hablando de gente que son extremadamente tercas, que tienen un carácter volátil, y es lo que estamos viendo. Definitivamente yo no hubiese hecho las expresiones que hizo Elon Musk, pero cuando tú eres billonario tú te puedes permitir muchas cosas que el ciudadano común no puede permitirse, así que veremos cómo acaba esto. Pues mira, Luis, Bueno.
Dime, Alan, dale al botón porque si no, no te oigo. Discúlpame, Luis, ya. Es que no sabe lo que va a decir. Estamos es que dormidos. siempre lo hacemos así para que no hayan ruido. Pero mira, hay 3 noticias que voy rápidamente a desarrollar. La primera, qué bueno que el Partido Nuevo Progresista, que nuestra gobernadora republicana conservadora Jennifer González, ya se sentaron junto al presidente del Senado y la Cámara, están trabajando en equipo y ya vemos los resultados. Cuando el PNP trabaja en equipo y hace las cosas como tiene que ser, Puerto Rico progresa, echa para adelante, y que recuerden que liderar es lo más importante. Segundo, el Yoripari del exgobernador. De verdad que, como estaban ustedes analizando al principio, solo en una colonia donde hay personas con ínfulas de que esto es un país, una nación y un país independiente, hacen estas tonterías de estar dándole licencias ilegales, y a causa de eso pues pueden luego surgir cosas. Y entonces los que son arrodillados, que hacen eso en un territorio, porque cuando usted vive en un estado soberano, usted tiene soberanía, pero los que quieren vivir en un territorio no incorporado, en una colonia, arrodillados mendigando, son los verdaderos arrodillados, los que quieren vivir así, los que no quieren tener dignidad, soberanía e igualdad. Que no estén ahora hablando de que no les arrodillamos, no, esto es un territorio. Y el Congreso y el gobierno federal son los que mandan aquí. Si queremos tener soberanía, vamos a exigir ya y vamos a tener la estadidad. Y tercero, a nivel nacional. Muchos decían que el presidente Donald Trump lo que venía aquí era a velar por sus amigos y los amigos que lo ayudaban. Elon Musk fue muy importante en la campaña. Puso mucho de su dinero y se metió de lleno en la campaña porque creía en las ideas y en los cambios conservadores republicanos que traía el presidente Trump. Hoy los estamos viendo, él ha sido parte de todo. Lamentablemente hay unas cosas que a él no le gustan y no le convienen. Él tiene razón en unos puntos, el presidente también, pero lo importante aquí es que demuestra que Donald Trump, la agenda para los americanos, de América para los americanos, está por encima de personas, de hombres y de amigos. Y eso es lo que no se está cubriendo. Se cubre una guerra porque lo que queremos es seguir haciéndole daño a Donald Trump y a la administración republicana conservadora y a la agenda que están cumpliendo agresivamente. No, lo que demuestra es que no empece quien sea, se va a seguir con una agenda que el pueblo americano votó, le guste o no le guste, a gente por más íntimos amigos o grandes colaboradores que puedan haber sido en la campaña. Breida. Bueno, Dávila, tengo que decirte que estas últimas 2 semanas han sido excelentes para el gobierno de Puerto Rico. Definitivamente hay que felicitar a la gobernadora Jennifer González y al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, porque han demostrado que como líderes del Partido Nuevo Progresista se puede diferir, pero a la larga y al fin y al cabo siempre se va a buscar lo mejor para Puerto Rico. Y esta semana específicamente ya el resultado lo vemos. Y lo vemos también en los contrarios, porque esta semana el discurso cambió y ahora es que a los puertorriqueños nos molestan carguen las carreteras. Así que ya se nota que se dieron cuenta que el Partido Nuevo Progresista es difícil de roer y que tú no puedes cantar victoria por unas simples diferencias en lo que está pasando al principio de un cuatrenio. Y finalmente tengo que decirte, Dávila, que tal vez me voy a salir un poquito de las noticias, pero me llamó mucho la atención lo de la escasez de los plomeros, que tú lo estuviste comentando al principio del programa, y tengo que decir que yo puedo dar fe de eso. Llevamos un tiempo buscando plomeros y eso nos deja saber que aquí en Puerto Rico lo que son las escuelas estas vocacionales, también eso es una muy buena alternativa para nuestros jóvenes. O sea, aquí se necesitan electricistas, aquí se necesitan plomeros y son Bueno, tenemos que regresar seguro a las vocaciones. Claro. Al entrenamiento vocacional. Claro. Que lo hemos abandonado completamente. Oye, y que significa que pueden ganar buen dinero, Dávila, porque es que ahora mismo no hay. Tú conseguiste un buen plomero. Es difícil y es preocupante pensar que no es tan solo en el área de salud ni en el área educativa, no,
que también otras áreas que tal vez no las analizamos mucho, pero que también se tienen que implementar cambios y tenemos que a nuestros jóvenes darles alternativas vocacionales que son buenísimas también para ellos, Eso es para así. que tengan visión para un futuro, que no necesariamente se tienen que dedicar a una profesión solamente. El problema fundamental aquí, Dávila, es que cuánto cobra un plomero en Puerto Rico versus lo que cobra en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Bueno, mucho Bien menos. diferente lo que se cobra aquí. Entonces, más allá de las oportunidades que le damos, yo creo que aquí hay escuelas que preparan buenos plomeros, pero si te están llamando del estado de la Florida, si te están llamando del estado de Texas, si te están llamando de Nueva York, de North Carolina, de South Carolina, diciéndote que te vas a ganar el doble de lo que te ganas en Puerto Bueno, Rico. Y hasta el triple, un eso nos handyman está allá, pasando en hasta todas el las triple. Por profesiones. eso, entonces, ahí es que es bien importante atar todo esto al aspecto ideológico, que es el efecto del Estado Libre Como Asociado. todo, como Como todo. todo. Al final del día, ese techo que nos pone el Estado Libre Asociado, donde Puerto Rico no se puede desarrollar más, donde no puede hacer su mercado laboral más competitivo, porque al final del día, Puerto Rico no tiene voz ni voto en la mesa donde se toman las decisiones que impactan la calidad de vida de los puertorriqueños, pues ahí estamos. Mira, yo tengo un plomero acá, 125 la hora. Viene, hace su trabajo, 40 minutos, 20 minutos, lo que le tome, y sale, ¿verdad? Y eso es aparte de las Esto es piezas. simple. Esto es exacto. Esto es un trabajo sencillo. Tú le dices al plomero lo que tú necesitas, él trae, tú le pagas las piezas aparte. Obviamente cobran, donde cobran una comisión, donde compran las piezas, Claro. porque las cogen a precios reducidos, ¿verdad? Pero a 125 la hora, con 5 casas que tú hagas en un día, son 600 y pico billetes. Si tú eso lo multiplicas por semana, estás hablando de 3,000 y pico billetes. Si lo multiplicas al mes, estás hablando de $12,000 al mes. ¿Quién diablo? ¿Qué plomero Y se eso es gana basado en $12,000 una hora al mes? por cliente. Y no hablemos del electricista, es todo igual. ¿Por qué? Porque las vocaciones en Estados Unidos se pagan por el trabajo realizado y no hay esta cuestión de la superioridad, de que tiene que ser ingeniero, abogado, médico, periodista, ¿no? Y entonces se pagan muy bien. Estamos hablando de clase media alta. Muchos montan negocios y tienen distintos plomeros o electricistas. En Puerto Rico no. Y por esa razón el 70% de los plomeros ya tienen más de 65 años. Si Un no está handyman entonces, allá se gana de 100 a 200 mil dólares al año. 300 pesos se mete la hora el handyman, como mínimo. Claro. Por ¿Ok? por eso es que las escuelas vocacionales, Dávila, son necesarias. Bien importante. Claro. Pero las oportunidades, porque yo pienso que no en las escuelas vocacionales nada más. Mira, mi mamá, que en paz descanse, era farmacéutica y ella pues estudió a finales de los 70, principios de los 80. Y en esa época, aquí en Puerto Rico, había muchos farmacéuticos. Y de momento empezaron a abrir muchas oportunidades fuera de Puerto Rico, en otras jurisdicciones de Estados Unidos, al punto de que se graduaban y así mismo se montaban en un avión Se y lo se iban a llevaban. trabajar a otras jurisdicciones. Y llegó un momento que en Puerto Rico no hay y todavía no hay farmacéuticos. Y Sí. obviamente eso es una carrera profesional. Con la llegada de las grandes cadenas, pues definitivamente los sueldos de los farmacéuticos incrementaron considerablemente al punto de que hoy día es una de las profesiones mejores pagas en Puerto Rico. Correcto. Pero eso no está pasando across the board. Eso no está pasando con los empleos vocacionales. Eso no está pasando con nuestros médicos. Y al final del día, cuando tú ves cuál es la raíz del problema, la raíz del problema es nuestro estatus colonial. Y hay que poner los puntos sobre las IE. Les guste Bueno. o no les Siempre guste, lo ha sido. ese es el Con problema, eso, la mi colonia. gente, sí, le terminé de ver Falfo de Pitt, la serie de los médicos. 15 Espectacular. capítulos tiene. Espectacular. Es una serie. El que ha ¿Cuál? ido a una sala de The Pitt. emergencia y ve la locura que es la sala de emergencia, tienen que ver esa serie para que aprecien el trabajo de nuestros Eso está en médicos, HBO nuestros Max, ¿verdad? emergenciólogos. Ese está en HBO Max, Sí. ¿ok? Y de hecho, HBO Max también acaba de poner, la voy a ver, la historia de Chespirito. Yo la empecé a ver. del Wow. chavo, ¿ok? Yo le empecé a ver. Tengo No que es una decir- mexicanada de esa heavy
televisiva o es buena? ¿Es de calidad? Ok. Es buena, pero tengo que hacer el caveat de que hay muchos elementos y yo imagino que por evitar cuestiones de difamación y evitar cuestiones de Porque muchos están personajes, vivos ¿verdad? Hay los muchos otros, actores que exacto. todavía están vivos. Sí. Le cambian los nombres y pues obviamente Está hay Villagrán vivo todavía. Evitando Está viva exacto, María Teresa, exacto. Pero por Antonieta ponerte de un las ejemplo, Nieves, ¿no? el personaje que es Florinda Mesa, pues no se llama Florinda Mesa, se llama Maggie. Y entonces, Ok. pues definitivamente tú sabes de quién están hablando, Claro. pero pues Disfrazada. muchas cosas disfrazadas. Yo me imagino que es dar la historia. El primer capítulo estuvo bien interesante, pero pues al que quiera ser purista a nivel de la historia, pues va a ver que los personajes se llaman diferentes y que hay otras dinámicas. Yo me imagino pues que obviamente que la casa productora que lo hizo para evitar cualquier conflicto legal, pero sí está muy interesante Oh. y muy buena actuación, Bueno, por cierto. Pues Oye, ya Luis, saben, como empezó la final del liquidamos. NBA, Sí, muy bueno. Indiana de Indiana nuevo ganó se ayer. lleva el primer juego Bueno, del buche. tengo que dejarlo. Gracias. Que pasen un bonito viernes social y fin de semana.